Gloria a Dios. Saludamos a todos a quienes nos ven a través de la televisión cristiana. Sean muy bienvenidos a un domingo más. Que Dios los bendiga grandemente en esta mañana. En esta mañana sean muy bienvenidos al Ministerio de Restauración de las Naciones a través del canal de Teología Bíblica, llevando una voz de restauración en estos últimos tiempos. Sean muy bienvenidos y vamos a dar la bienvenida a nuestro amado pastor que viene con el mensaje de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre, amados hermanos y damas y caballeros que nos ven por la televisión cristiana y todos los que nos ven también por las redes sociales. Sean todos muy bienvenidos a este culto dominical desde la nación ecuatoriana, la ciudad de Ambato, al canal de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones. Tengan la gentileza esta mañana, amados hermanos, y todos los que nos ven por la televisión, de ir al primer libro de la Santa Escritura, al libro del Génesis, capítulo 11, versículos del 1 al 8. Vamos, por favor, a cerrar nuestros ojos para acompañarme a orar a Dios esta mañana. Padre amado, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, esta mañana, Dios mío, reconocemos que usted es soberano y que nosotros necesitamos depender de usted. Padre, permítanos acercarnos a su trono de gracia y permítanos, por favor, pedirle que perdone nuestros pecados, nuestra naturaleza caída, y que nos ayude esta mañana, Padre, a poder entender el mensaje. Ayúdanos a tener la sabiduría espiritual para poder desplegar el conocimiento escritural. Padre, ayúdanos a reconocer los tiempos en que nos estamos enfrentando en el mundo secular. Los tiempos que la Iglesia de su Hijo, el Señor Jesucristo, se está enfrentando en estos tiempos finales aquí en la tierra. Padre, gracias porque el autor de la Biblia, el inspirador de la Biblia está aquí. Su amado Espíritu Santo, la tercera persona de la Trina Deidad. Padre, quiero pedirte por todos los enfermos que están en sus casas, por todos aquellos que nos ven a través de la televisión cristiana, a través de las redes sociales, en diferentes países del mundo. Desde el Ecuador, Padre, queremos bendecir cada vida y que esta palabra les dé crecimiento espiritual, los edifique cada vez más, y que puedan, Padre, glorificar el nombre suyo y de su Hijo, el Señor y Salvador de nuestras vidas. Muchas gracias, Dios mío, por darme el honor de ser el heraldo. Gracias por el privilegio que nos da de ser ministros de su palabra. Todo lo que hagamos sea para adoración de su santidad y sea para su propia gloria. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Tienes que prender la máquina en tu mano. El día de hoy, amados hermanos, y pásame el infocus, vamos a tocar un tema como primera parte, un tema verdadero
de lo cual la mayoría de seres humanos en el mundo desconocen. Y con todo respeto, la palabra de Dios siempre nos ha advertido de que este mundo está dominado por el maligno. El tema de hoy, que es la primera parte, se va a tratar los Illuminatis, la masonería, el nuevo orden mundial, el Vaticano y la relación que tienen con la apostasía dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y para eso vámonos por favor al primer libro de la Biblia, capítulo 11, versículos del 1 al 8. Y voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice así la Biblia: tenía entonces toda la tierra una sola lengua. En el mundo conocido en aquel entonces había una sola lengua. Hoy día hay lenguas de diferentes tipos y las lenguas modernas como la lengua española. Y tenía unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y si dijeron unos a otros: hagamos, en plural, ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, plural, edifiquemos, plural, una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Primeramente hablamos de un pueblo, hablamos de una lengua, una sola palabra dice la Biblia, y este grupo de seres humanos del mundo conocido de aquel entonces querían hacer una ciudad y una torre cuya punta de la torre pueda, dice la Biblia, alcanzar el cielo. Hagámonos un nombre. Cuando uno tiene un nombre, tiene una identidad. Un nombre. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a hacer una obra, dice. Mira qué interesante. Y escuchen lo que dice, hermano. Y nada les hará desistir. Ellos se habían desafiado a que nada los iba a desistir en el comienzo de lo que ellos querían hacer. Ahora, de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora, dice Jehová, pues descendamos y confundamos, nuevamente plural, el Dios intratrinitario hablando entre sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mira qué interesante. Confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así Jehová los esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar su ciudad. Este grupo de hombres pensaban edificar una ciudad con un nombre llamado Babel, la torre de Babel. El líder principal era Nimrod, el primer Illuminati masón. Mira qué interesante. Y dice que nada los iba a desistir. Pero dice
que llegó un momento que Jehová, no, la segunda es por la procesión, que Jehová iba a descender e iba a imponer su soberanía y nunca más iban a hacer su ciudad ni su torre. Cuando el hombre con su orgullo y vanidad quiere lograr algo, Dios lo limita inmediatamente. Mira qué interesante. Déjeme leer, por favor, la versión Pechita aramea en el versículo 4. Escuche. Luego dijeron: vamos, construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, no vaya a suceder que seamos esparcidos sobre la tierra. Antes de comenzar la enseñanza, quiero hablar un poco sobre la teología del libro del Génesis. En este libro de los principios, o el libro de los orígenes, como es el nombre original de la Biblia hebrea, en hebreo es Breshit, en el griego es Génesis, que significa comienzos. El primer libro de la Biblia, Dios se reveló a sí mismo. Y una manera de ver la vida a Israel que contrastaba algunas veces fuertemente con la manera de ver la vida por parte de aquellos vecinos que rodeaban a Israel. El autor del libro del Génesis fue Moisés. Moisés fue el autor de los 5 primeros libros de la Biblia, en hebreo llamado la Torá y en griego llamado el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio en la lengua española. Moisés, al escribir el libro del Génesis, no hizo el intento por defender nunca la existencia de Dios o por presentar una discusión sistemática de su persona y obras. Al contrario, en lugar de esto, el Dios de Israel se distinguió a sí mismo claramente de los supuestos dioses vecinos que existían alrededor de Israel. Nunca el libro del Génesis quiere presentar a Dios como un Dios soberano. Dios solamente actúa por soberanía y misericordia, y el hombre mismo sabe que existe un Dios. Es por eso que no existe un ateo como tal. En el capítulo 10, versículo 1, tenga la gentileza de abrir 10:1. Capítulo 10, versículo 1, léalo mi hermana si lo tiene. Capítulo 10, mi hermana Judith, póngase de pie. Capítulo 10, versículo 1. Estas son las generaciones, gracias mi hermana Judith, estas son las generaciones de los hijos de Noé. ¿Cuáles son las generaciones de los hijos de Noé? Noé tuvo 3 hijos, llamados Sem, llamado Cam y llamado Jafet. Cam, uno de los hijos de Noé, tuvo un hijo que se llamó Cus, y Cus engendró a un hombre al cual le puso de nombre Nimrod. Por favor, infocus. Quien fue nieto de Cam. Vuelvo a decir, Cam tuvo un hijo llamado Cus, y Cus tuvo un hijo llamado Nimrod, como lo pueden ver en la foto. Nimrod fue nieto de Cam, y Cam fue uno de los 3 hijos de Noé, al cual después del diluvio
se procreó nuevamente la humanidad. Recordemos, al comienzo la humanidad fue procreada por Adán y Eva, hasta que Dios abrió las cataratas del cielo e inundó el mundo conocido. Y solamente sobrevivió la familia de Noé. ¿Se acuerdan? Después del diluvio, cuando llegaron a tierra, tuvieron que procrear nuevamente la humanidad a través de la familia de Noé. Y uno de los hijos de Noé, llamado Cam, tuvo un hijo llamado Cus. Y Cus tuvo un hijo llamado Nimrod, de lo cual fue el nieto de Cam. El primero, Nimrod, fue el primer hombre que se hizo grande en la tierra. Cuando yo expreso la palabra grande, es decir, el primer hombre poderoso después del diluvio que quiso enseñorearse sobre otras personas. ¿Sí entendemos? Trato de hacerlo muy claro. Se menciona a Nimrod como el fundador del imperio babilónico del mundo conocido y también el constructor, mira, de algunas ciudades del mundo conocido en el tiempo de Nimrod. Su nombre, Nimrod, significa nos revelaremos. Y el capítulo 10, versículo 8, voy a leer. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Por lo tanto, se confirma lo expresado. Nimrod fue el primer poderoso en enseñorearse sobre otros. Mira qué interesante. Después del diluvio. El nombre Nimrod significa rebelde. Nos rebelaremos. Y dice el versículo 8 que fue el primer poderoso en la tierra. Otra versión, ¿sabe lo que dice? Que este hombre se hizo prepotente. Nimrod, damas y caballeros, fue el primer Illuminati después del diluvio que Satanás tuvo como poderoso en la tierra. Nimrod inició la idolatría después del diluvio. ¿De dónde se origina la idolatría en el mundo actualmente? A través de un hombre llamado Nimrod. Nimrod inauguró un nuevo gobierno, una nueva religión en aquel entonces, llamada la religión Babel. Babel fue la madre de todas las rameras. Lo que el Apocalipsis capítulo 17, damas y caballeros, le llama a la religión católica la gran ramera. Para Dios, en la Biblia, capítulo 17 y capítulo 18 del Apocalipsis, Dios le llama a la religión católica la madre de todas las prostitutas. ¿Y por qué Dios le llama a la religión católica la madre de las prostitutas? Porque ella es la madre de todas las religiones que sacan a cada individuo humano de una adoración verdadera a Dios para adorar imágenes, como los falsos santos, las falsas vírgenes, los falsos budas, los falsos Hare Krishnas,
los falsos Dalai Lamas y unas falsas deidades que no pertenecen a la adoración del Dios de la Biblia. ¿De dónde se origina esta religión idólatra en el mundo actual, que es la religión católica, la religión hinduista, la religión budista, la religión de los mormones o de los testigos de Jehová? Se origina a través de ese hombre llamado Nimrod, que a través de la construcción de la Torre de Babel, escúcheme bien, fundó la primera religión madre de todas las religiones pequeñas que no adoran a Dios. El nombre de Babilonia es un nombre muy utilizado en las Escrituras y siempre se relaciona el nombre Babilonia con la maldad, con la iniquidad y el pecado en la inmoralidad sexual, en la hechicería y en la idolatría. Es por eso que cuando uno asiste a un brujo, a un hechicero, a un curandero, a un espiritista, cuando uno va donde ellos, ustedes ven que sobre los brujos, sacerdotes satánicos tienen cruces y tienen vírgenes. Porque el Vaticano es una mezcla de satanismo disfrazado de cristianismo. Con todo respeto a los que nos ven por la televisión cristiana y ustedes pertenecen a la religión católica, nuestro ministerio tiene mucha responsabilidad de enseñar la teología bíblica y enseñar y educar no para denigrar la imagen que Dios le dio al ser humano, sino para esclarecer apologéticamente doctrinas que están llevando al mismo infierno a la humanidad. Quiero por favor dar 7 aplicaciones sobre la palabra Babilonia en la Biblia. La primera, el nombre Babilonia es el nombre de la ciudad construida por Nimrod, llamado Babel. Nimrod, dice la Biblia, no solamente era un hombre que cazaba animales, porque en el tiempo de Nimrod existía unas fuertes manadas de animales salvajes, donde la mayoría de los seres humanos se acobardaban. Pero Nimrod era un hombre agresivo en su corazón. Era un hombre que peleaba con animales y los cazaba para comer. Pero Nimrod no solamente cazaba animales, escúcheme bien, sino que como este hombre impactaba a la humanidad con su destreza como cazador humano, Satanás, el archienemigo número uno de Dios, del Señor Jesucristo y de los cristianos, él utilizaba a Nimrod para atraer a estas personas que lo admiraban y espiritualmente terminaban adorando a deidades falsas. Recordemos que Nimrod fue el primer constructor de la primera religión idólatra. Babilonia también, como segunda aplicación en la Biblia, era el nombre del imperio comandado por Nabucodonosor. Recordemos la historia de Nabucodonosor. Cuando yo investigo la geografía bíblica y también investigo la geografía secular, probablemente Mesopotamia
como el huerto del Edén quedaba en lo que hoy conocemos Irak, una de las naciones más grandes de la explotación del petróleo. Aproximadamente Irak, donde quedaba Mesopotamia, tiene el 70% del aceite negro que controla el mundo entero. Es por eso que Norteamérica, Rusia siempre han querido ingresar al Medio Oriente, por el petróleo. La tercera aplicación de la palabra Babilonia era el nombre del imperio era el nombre simbólico del imperio mundial y globalizado por el anticristo, de lo cual aparece en el Apocalipsis 18. La cuarta aplicación para el nombre Babilonia en la Biblia es llamada Nueva York, la gran Manhattan en Estados Unidos, cuando el Apocalipsis 18 nos habla sobre la caída de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2011. La quinta aplicación del nombre Babilonia es el nombre misterioso que la Biblia le da a la Roma religiosa por su paganismo en el Apocalipsis 17. Mi hermana Lorena, tenga la gentileza. Déjenme decirles algo, damas y caballeros. Escúchenme bien. Roma se divide en dos partes: Roma política y Roma religiosa. Roma se divide en dos partes: Roma política y Roma religiosa. De ahí viene la fábula conocida de Rómulo y Remo, que una loba amamantó a estos dos bebés, y de ahí viene toda una historia que habla de la Roma política y la Roma religiosa. Roma religiosa es el estado más pequeño en el mundo, pero es el estado más poderoso de la historia de la humanidad después del diluvio. Cuando yo hablo de Roma religiosa, estoy hablando del Vaticano. El nombre Vaticano viene de la palabra vaticinio, que significa adivinación, superstición. ¿Qué nombre para llamarse una religión de Dios? Encierra un gran ocultismo. Babilonia es la religión católica romana también, que mezcla y prostituye lo santo con lo idolátrico, lo hechicero con lo inmoral y con lo diabólico. Es por eso que cuando acá, señoras y señoras, señores y señoras que nos ven en la televisión cristiana y por las redes sociales, aquí en Ambato, a media hora de nuestra ciudad, tenemos la ciudad, que usted puede verlo por redes sociales, llamada Píllaro. Una vez al año, en Píllaro, los ancestros entregaron a Satanás esa ciudad y conmemoran una vez al año una adoración a Satanás, de lo cual un gran porcentaje de habitantes de la ciudad de Píllaro se visten de diablos y salen a caminar y a correr y a tomar alcohol y a profanar sus cuerpos en sacrificios a Satanás. Y déjeme decirle algo: dentro de esta actividad festiva y diabólica está la religión católica haciendo misas.
por eso que una aplicación del nombre Babilonia para la religión católica es la mezcla de lo profano, lo idolátrico, lo hechicero, lo cultural con lo santo. La séptima aplicación para Babilonia es la Torre de Babel, la que estamos viendo en el Génesis 11. Será esta Torre de Babel en este tiempo, miren hermanos, en este tiempo se va a llamar la Super Iglesia Universal y Ecuménica, dirigida por el falso profeta dentro de la tribulación. Déjeme explicar un poquito eso. Lo que estamos enseñando en el canal de la teología bíblica es la primera parte del título que le hemos puesto: Illuminatis, Masonería, Nuevo Orden Mundial, Vaticano y la asociación que tiene con falsos pastores, falsos profetas y falsos apóstoles. Hermanos, Babilonia en la séptima aplicación como Torre de Babel está hablando de la ONU. Déjeme decirle algo. Yo después voy a enseñar las fotos. Este corte de Torre de Babel que ustedes ven ahí es el corte del edificio de la Organización de las Naciones Unidas en Norteamérica. Y déjeme decirle algo. Atrás de todo esto se encuentran los dos hijos predilectos de Satanás. Satanás tiene dos hijos predilectos. Su primer hijo es la bestia del anticristo. Y segundo hijo predilecto es la bestia del falso profeta. La bestia del falso profeta espiritualmente se encarga de unir a todas las religiones del mundo. La religión católica es donde la bestia del falso profeta, junto a su padre Satanás, se sientan. Se sientan, hermanos, en el Vaticano. El segundo cuartel del diablo en la tierra, Satanás tiene dos cuarteles. Uno es el infierno y segundo es el Vaticano. El Vaticano ha sacado una religión fuertemente a través del finado Juan Pablo II. Se llama el ecumenismo. La palabra, damas y caballeros, ecumenismo viene de la palabra oikoimene, que significa todos los caminos van a Dios. Yo les hago una pregunta con todo respeto. ¿Todas las religiones llevan a Dios? Solamente hay un camino. Y ese camino, el ecumenismo lo odia. El ecumenismo, la religión del Vaticano, manejada por Illuminatis, manejada por masones. Escúcheme bien. Odia este versículo bíblico del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. La Biblia dice, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ningún otro camino te lleva al cielo, sino yo, que soy Jesús. Amén. La religión católica aborrece, abomina este versículo bíblico,
porque ellos quisieran sacar el nombre de Jesús y poner el nombre de María, pero no pueden, porque María está descansando en el cielo y María no es el camino al cielo. María no es redentora. María solamente fue una mujer piadosa en aquel entonces que Dios la utilizó por amarlo a Él y para que sea la madre terrenal del Señor Jesús hombre y no Dios. María, con todo respeto, Miriam, su nombre verdadero, una linda mujer, como muchas mujeres que están aquí y que aman a Dios y que tienen un corazón piadoso, igual era María. María no es la madre de Dios, por favor, porque Dios no tiene madre y no tiene abuelo y no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos y es un Dios eterno, nunca creado por nadie. Amén. Gloria al Señor. Escuche lo que dice la versión aramea Pechita en el capítulo 11 del libro del Génesis, versículo 4. Luego dijeron: vamos y construyamos una ciudad, el orgullo y la vanidad del hombre, y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre. No vaya a suceder que seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Escúcheme bien, por favor. Los Illuminatis en este tiempo gobiernan este mundo. Es una cúspide satánica espiritualmente hablando, a través de presidentes y billonarios de esta tierra, en el mundo entero. Y lo voy a demostrar. ¿Cuándo comenzó esto con Nimrod, el primer Illuminati? Él agarró y dice: hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. No vaya a suceder que seamos esparcidos. Está hablando de grupos, de unión de personas con poderes sociales para influenciar sobre otros y que no les quiten el lugar de poder que ellos tienen. Cuando ellos dicen: mira, hagámonos, está hablando de unidad. Está hablando de una religión llamada ecumenismo, unidad. No importa lo que creas, únete acá. Y no solamente, el primer hijo de Satanás, llamado el anticristo, él no se encarga de la religión, él se encarga del sistema de poderes a nivel mundial. Quiero volverlo a explicar. La bestia del anticristo, el primer hijo de Satanás, se encarga de manejar espiritualmente hablando el poder político del mundo, el sistema de comunicaciones y el poder militar. Y el segundo hijo de Satanás, llamado la bestia del falso profeta, se encarga de manejar las religiones. La bestia del falso profeta está uniendo al mundo a través de la religión para adorar el día de mañana al anticristo. Hermanos, escúchenme por favor. Hay un nombre que se escucha mucho en la televisión, en los noticieros: el nuevo orden mundial. ¿De qué se trata el nuevo orden mundial en el sistema político? Unir el poder político mundial para hacer una sola nación, para gobernar otras naciones, como lo hizo Nimrod en aquel entonces. Quiere unir
Y lo hicieron a través, hace unos años atrás, de lo que se llama el G10 y después el G12 a nivel político. El gobierno de las 10 naciones, el gobierno de las 12 naciones, y así se comenzó a extender la unión de gobiernos en el mundo entero. Los Illuminatis espirituales, hermanos. La primera ciudad en la humanidad no la construyó Nimrod, sino la construyó el primer homicida, el primer asesino de la tierra, llamado Caín. Caín mató a su hermano Abel. Fue el primer asesino dentro de la historia de la humanidad. Y Caín construyó la primera ciudad. Pero al leer el Génesis 11, leemos y enfocamos que Nimrod fue el primer constructor de Babel. Y no es que quisieran hacer una torre que llegasen al cielo, porque Nimrod sabe que no podía construir una torre que podía llegar al cielo. No es posible. Pero lo que ocurre aquí cuando dice hagamos, no vaya a ser dice, y una torre cuya cúspide llega al cielo. Lo que ocurre acá, mira, escuche la teología de la Torre de Babel. Lo que ocurre acá, damas y caballeros, es que hay una torre llamada Babel que contiene el cielo. No es que querían llegar al cielo, sino que esta torre contiene el cielo. ¿Cómo es eso? Es que a través de esta torre se da el comienzo de la primera religión de la astrología. Nimrod tuvo una mujer llamada Astarot o Semiramis y fue la creadora de la religión de la astrología, lo que hoy en día el mundo de las tinieblas motiva al individuo no creyente en el Señor Jesucristo para leer los horóscopos. Es acá donde se origina la religión de la astrología y la adoración a las constelaciones, a la adoración al dios Sol, a la adoración a las estrellas y a los planetas. Es la religión astrológica que comienza en la Torre de Babel a través de la familia de Nimrod. Es por eso que ellos no querían llegar al cielo, sino que el cielo estaba dentro de la torre, hablando de deidades y de adoraciones a diferentes dioses. De una alabanza. Amados hermanos y damas y caballeros, Nimrod fue un rey sacerdote y Nimrod levantó el primer culto idolátrico en el oriente. Satanás lo usó a Nimrod como él quiso. Escúchame bien. Al darse el comienzo de la astrología a través de Nimrod, se sentaron las bases inmediatamente de la magia negra y la magia blanca. Nimrod desarrolló lo que se llama el culto a Moloch. Moloch. Nimrod muere asesinado y el hombre que instaura este sistema religioso llamada la religión babilónica es un hombre que se casó con una mujer llamada Semiramis. Escúcheme bien. Semiramis,
una gran sacerdotisa. Y esta mujer dijo que Nimrod era el dios Sol o el dios Baal. El nombre Baal significa Señor. Semiramis, la esposa de Nimrod, no contenta de ser sacerdotisa, ella también llegó a proclamarse en aquel entonces diosa y demandó que se le sacrificaran niños. Déjeme decirle, esta hermosa montaña que nosotros tenemos acá en Ambato, ¿cómo se llama? La montaña que está dentro de la ciudad de Ambato, damas y caballeros que nos ven en el mundo entero. La montaña llamada Casigana, dentro de la ciudad de Ambato, es una montaña donde los ancestros indios, brujos y hechiceros, han ido a hacer sacrificios de niños para Satanás. ¿Dónde comenzó toda esta historia? Comenzó después del diluvio. Mira qué interesante, cuando la esposa de Nimrod, Semiramis, no contenta por ser sacerdotisa, quiso llamarse ahora diosa y ordenó que mataran niños al nombre de ella. ¿Cuál era en ese momento? Escúcheme bien. ¿Cuál era la consecuencia espiritual y física que ella iba a tener si mataba niños para él? Que Satanás, el padre del infierno y del ocultismo, el padre de la magia negra, el padre de la magia blanca, le iba a dar más poder, le iba a revelar mayores cosas del ocultismo a Semiramis. Ese demonio de orgullo es el mismo demonio que tienen los falsos apóstoles, los falsos profetas. Antes de ser apóstoles eran pastores humildes y ya no querían llamarse pastor, sino ahora llámame apóstol. El mismo demonio de la esposa de Semiramis: ya no me llames sacerdota, ahora llámame diosa. Semiramis promovió lo que el Vaticano espiritualmente recibió. Semiramis promovió lo que se llama el celibato, una cubierta religiosa para que lo oculto se convierta en lo que hacen los curas, en el adulterio, en la fornicación, en el homosexualismo de los curas y en el lesbianismo de las monjas. Hermanos, para la religión católica, el primer papa fue Pedro, ¿sí o no? Pero Pedro no fue el primer papa, pero Pedro sí fue papá. Porque Pedro tuvo hijas e hijos y esposas. Porque la Biblia dice que el Señor Jesús fue a sanar a la suegra de Pedro. Y nadie tiene suegra si no se casa. ¿Y por qué los curas no se casan si el ejemplo de Pedro era tener un hogar? Porque fue la religión astrológica de la diosa Semiramis que el diablo usó para promover el celibato. Y ese demonio de idolatría, de hechicería, entró al Vaticano. Semiramis era una bruja muy bella. Era una bruja y una diosa hermosa, físicamente hablando, y poderosa. Pero era una mujer rendida a los pies de Satanás. Una mujer que hacía el símbolo del pentagrama del pacto satánico y se echaba desnuda para que Satanás la viole. Escúchame bien, para que Satanás la viole, como lo hizo con Shakira.
Shakira, una diosa satánica, damas y caballeros, una diosa satánica hizo un long play donde ella sale semidesnuda con ropa interior roja en un pentagrama diabólico, donde Satanás bajaba y la penetraba. Es por eso, bueno, no vamos a hablar de Shakira ahora, no es el momento, no nos vamos a desviar. Pero amados hermanos, Semiramis, esta bruja poderosa, rendida a los pies de Satanás, más tarde quedó embarazada, preñada. Pero ella empezó a decir que era virgen y que tuvo un hijo ilegítimo y lo llamó Tamuz. Este hijo llamado Tamuz es un engendro diabólico, más asqueroso, más feo que el mismo Chucky. El demonio Chucky que Hollywood usó para endemoniar a los niños. Los niños tienen posesión demoníaca porque los padres les hacen ver películas de terror y les compran muñecos diabólicos donde ellos le hablan a los muñecos. Le hablan porque el demonio que está encarnado en el muñeco le motiva en su mente al niño a que le hable y le ponen nombre. Es por eso que esos niños terminan suicidándose, metiéndose a grupos emos, pandilla diabólica, emos, en inglés emotion, que son un grupo en el siglo XXI de suicidas jóvenes, o terminan en drogas, en el alcohol. Este demonio Semiramis con el demonio Tamuz son las estatuas que aparecen como si fuera María y un bebé en sus brazos como si fuera Jesús. Déjeme decirle algo. Párate, Danielita, y apágame la luz. Párate, hija. Acá nosotros podemos ver lo que ustedes están viendo a la mano izquierda. Están viendo a Semiramis, la esposa de Nimrod, en una estatua de la historia. Y ahí está su hijo llamado Tamuz. Y ella está agarrándose con todo respeto la intimidad del seno para darle de lactar a su hijo. Si nosotros vemos las figuras de la historia contemporánea y vemos a la supuesta Virgen María, la Virgen María está dándole de lactar en sus brazos al supuesto niño Jesús. Espiritualmente hablando, porque ya no existe Semiramis ni Tamuz, pero los demonios sí existen, que han pasado de generación en generación dentro de la historia. Es por eso, damas y caballeros, de que este demonio llamado Semiramis es el que ha poseído a la supuesta Virgen María en cada estatua. Y la adoración a ese niño es la adoración a un demonio llamado Tamuz. Ten la gentileza, señorita Daniela. Escúcheme bien. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué la religión católica siempre hace estatuas de María como un niño en sus brazos llamado Jesús? Yo les hago una pregunta. ¿Jesús siempre fue niño o creció, dice la Biblia? Creció. Por lo tanto, ya no fue niño. ¿Y por qué ellos quieren aparentar al mundo entero de que Jesús sigue siendo niño? Si Jesús creció y comenzó un ministerio siendo adulto y murió siendo adulto, no niño, y resucitó de entre los muertos, y ese pequeño niño que creció y que un día estuvo con los rabinos en la sinagoga conversando, murió
resucitó de entre los muertos y vino a la tierra. Porque ese niño dejó de ser niño, creció como hombre y regresó siendo Dios. Y yo sigo preguntando, ¿por qué esta religión quiere imponer visualmente, porque es visual, al mundo entero, de que María es protectora de este niño llamado Jesús? Lo que ellos quieren hacer es que desaparezca el nombre del Hijo de Dios en la Biblia como el único camino al Padre para imponer a María. Y así el diablo adorar la promesa que le hizo a Samiramis en un pacto satánico. El diablo le prometió a Samiramis que a través de ella la iban a adorar por las generaciones. Y esta falsa María, esta falsa Guadalupe, esta falsa Montserrat y una serie de vírgenes solamente tienen un nombre, Samiramis, y solamente tienen un hijo, Tamuz. Se establece la religión caldea, escúcheme bien, con mucho culto. Esto es muy importante. Se establece, damas y caballeros y señores teólogos católicos que me ven por la televisión, se establece la religión caldea con mucho culto. En esta religión se quemaba mucho incienso y los sacerdotes se vestían de púrpura y sobre su cabeza utilizaban un gorro muy parecida a la mitra de los papas romanos. Damas y caballeros, señores católicos, ¿acaso en las reuniones del Vaticano, cuando murió Juan Pablo II, los sacerdotes que rodearon la tumba se vistieron de púrpura y usaban una mitra, un gorro de mitra levantado como cabeza de pescado? Sígueme con precisión. ¿Acaso cuando vienen estas semanas de procesiones católicas, lo que más se vende no es el incienso? Y no van con unas latas llenas de palos de madera y de incienso recorriendo, supuestos ellos para botar demonios y atraer la buena suerte. Acá lo vemos constantemente en nuestra ciudad de Ambato. Damas y caballeros que nos ven en la ciudad de otras naciones del mundo, la ciudad de Ambato, las alturas de la sierra de nuestro Ecuador, Riobamba y todas las alturas de la serranía de Sudamérica y Centroamérica, es donde ha invadido la brujería, el curanderismo, la hechicería y el espiritismo. La mitra obispal y papal, dicen ellos, los curas, que es símbolo de la asistencia trinitaria sobre el pensamiento del líder de una iglesia. ¿Qué tal mentira, amados hermanos? ¿Sabes qué es la mitra? Apágame la luz, señorita Daniela. ¿Sabes qué es la mitra? Mírenlo, por favor. Estos hombres que ustedes están viendo acá se llaman, en el antiguo adoración babilónico, se llaman los petro-babilónicos. Petro-babilónicos. Y mira cómo se vestían.
se vestían de pez y la punta del pez lo usaban como gorro. Déjeme decirle algo. Hay una potestad, hay una deidad, hay un Dios espiritual llamado Dagón. Los papas usan un anillo de pescado. ¿Sí? ¿Han visto eso? Usan un anillo de pescado. Y déjenme decirles algo. Ellos dicen que es el anillo de Pedro el pescador. Hermanos, ese anillo no es de Pedro pescador que hizo la pesca milagrosa. No, no, por favor. Es un anillo espiritual adorando al dios Dagón, que era el dios caldero de Mesopotamia, que era el dios pez. Por favor, miren al dios Dagón y arriba está el Papa al costado, el Papa Juan Pablo. Por favor, miren, ¿no es igual a Mitra? ¿Hay mucho simbolismo o no? Es igualita, hermanos. Es una mitra partida en dos. ¿No parece la cabeza de un pescado grande abierta a la boca? Miren al dios Dagón, su estatua. Miren arriba. Lo que pasa es que ha mejorado la mitra. Prende la luz. Cámbienme, por favor. Esta religión, damas y caballeros, toma una categoría tremenda. Escúcheme bien. Hasta que los medos persas entran en el imperio babilónico. ¿Ustedes saben cuáles fueron los 4 imperios más grandes de la historia del mundo? No ha habido imperio más grande que estos. El imperio babilónico, el imperio persa, el imperio Grecia y el imperio romano. Esta religión toma una categoría tremenda hasta que los medos persas entran en el imperio babilónico. Y los líderes de la religión babilónica tienen que ponerse en marcha y caminan hasta Pérgamo. Escúchenme, por favor, la capital del reino de Lidia. Ese reino de Lidia funciona un tiempo y el último rey lidio, llamado Átalo III, muere sin descendencia y le regala su reino a Roma, y Roma hereda todo esto, hermanos, lo que estamos viendo. Desde ahí el emperador romano comenzó a llamarse Pontífice Máximo, sumo sacerdote. Se empezó a llamar el emperador romano. Y cuando el Señor Jesucristo le escribe a Pérgamo, ¿sabes lo que le dice el Señor Jesús en el Apocalipsis 2, capítulo 12? A Pérgamo, escúcheme bien. Sé de dónde vives, sé a dónde vives. Y sé que Satanás vive ahí. Vamos a leerlo. Apocalipsis 2, versículo 12. ¿Quién lo tiene? Quien lo tenga se pone de pie. Capítulo 2, versículo 12. Párese, mi hermano. Párese. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y a dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, que muerto en 3
Listo, ahí nomás mi hermana. Listo. Apágame la luz, tenga la gentileza, señorita Daniela. Hermanos, esto espiritualmente lo heredó Roma. ¿Y saben lo que le dice el Señor Jesús a la iglesia de Pérgamo? Sé que ahí está el trono de Satanás. Hermanos, lo que ustedes están viendo acá es una foto de un auditorio dentro del Vaticano. Por favor, miren. Acá está el Papa. Aquí están los obispos del Vaticano y miren lo que está atrás. ¿Ustedes pueden ver bien lo que está atrás? ¿Será eso la bestia del falso profeta? Físicamente hablando, estatuamente hablando. Mira lo abominable que es esta figura que tienen ellos. Miren esto. Cuerpo de hombre como el macho cabrío con celos y una cara como de serpiente o como de dragón arriba. Esto, el trono de Satanás. ¿Se acuerdan de la mitología griega? Cuerpos de hombres muchas veces, los dioses griegos, con caras de animales. Mi hermana. La idea de la grandeza de los constructores de la Torre de Babel era hacerla bien alta para poder controlar a toda la humanidad. Y es el comienzo del nuevo orden mundial. Y hoy día nos vamos a quedar hasta acá, pero el otro domingo, escúcheme bien, el otro domingo voy a continuar con el título, El Gran Engaño. Y vamos a hablar, hermanos, del billete de $1, de los presidentes norteamericanos. Vamos a hablar de los Illuminatis que manejan el mundo actualmente. Queremos agradecer a todos los que están en la televisión cristiana, también por las redes sociales. Qué honor tan grande haber estado presente delante de ustedes. Tengan la gentileza, por favor, de ponerse de pie para orar a Dios. Padre Santo, Padre amado, en el nombre digno del Señor Jesús de Nazaret, esta mañana, Padre, queremos honrar su nombre en nuestras vidas. Queremos honrar a su Hijo, el Señor Jesucristo. Queremos honrar la Biblia. Porque gracias a la Biblia, gracias a la palabra de Dios, gracias a su Espíritu Santo, podemos entender la verdad de este mundo. Gracias, Padre eterno, por todas mis preciosas hermanas, preciosos hermanos que están aquí. Les bendecimos a ellos, sus matrimonios, a sus hijos y a sus nietos. Y le pido que sus hijos y sus nietos crezcan conociendo la verdad escritural. Y queremos bendecir a todos los que nos ven por la televisión y las redes sociales. Gracias, mi Dios, en el nombre digno del Señor Jesús de Nazaret. Tomen asiento.